luego sí, ¿qué hago? Pero entonces, como empiezo a grabar ahora, solo voy a retomar hablando que estaba introduciendo la alquimia femenina y que la alquimia femenina es de esta manera como se expresa, ¿no? Tao Chao, Nei Tan, Shu Chong, de Niu Tan. Y aquí recalcamos dos conjuntos de ideogramas que es Nei Tan y Newton, que esta sería la alquimia femenina y Neitan, cultivo interno. Entonces estaba contextualizando el cultivo interno, que son las prácticas, el camino de refinamiento para regresar al Tao. Y el Tao es la totalidad, es la energía original, antes de la diferenciación, antes de que haya yin yang, antes de que haya cielo tierra, antes de que haya adentro, afuera, antes de que haya arriba, abajo. Es el estado, es la potencialidad suprema. Entonces, lo que buscan estas prácticas es regresar al Tao. Y es una vida de cultivo, es un camino largo, ¿no? Les comentaba también que me gustaría que esta charla fuera una referencia para quienes ya están dentro de la alquimia femenina o la están buscando, una referencia de cómo saber si se acercan a una tradición, si se acercan a una práctica realmente que potencialice todo lo que tiene que potencializar la alquimia interna y que sea una buena guía. Eh, mm, Eso, entonces, venga, es un camino largo, en fin. Entonces, bueno, y vamos a hacer una práctica, pero primero estamos empezando con esto. Entonces, para contextualizar, entonces, para la alquimia de las mujeres, perdón, sí, el Newton, ¿no? La alquimia femenina está fundamentada en la fisiología única de la mujer, la fisiología energética y el cuerpo, por supuesto. Y se dice que el movimiento de la mujer es hacia adentro, hacia abajo, y el del hombre hacia afuera, hacia arriba. Eso quiere decir que la energía en la mujer va hacia adentro y hacia abajo, y la sangre sigue la energía. Entonces se crea el mar de sangre. Nosotros en el lenguaje chino tenemos tres mares de sangre, y uno de ellos es el útero. Es uno de sus sinónimos, ¿no? Y en los hombres va hacia afuera y hacia arriba, que es sinónimo. Eso que se dice en los clásicos que por eso tienen barba, porque esta barba, estos pelos son la expresión de la presencia de la sangre que llega gracias a la energía. Entonces, bueno, esto ya es una idea general, ¿no? O sea, algo muy claro de que el movimiento energético, las circulaciones energéticas en la mujer tienen sus propias características, y entonces las prácticas de alquimia femenina, de refinamiento de las esencias, pues tendrán sus particularidades en la mujer y en el hombre. Entonces, lo primero es que en el taoísmo así hay un orden, unas potencias que son el cielo y la tierra, y estas dos potencias se integran. Nosotras, la humanidad, vivimos entre esas dos potencias que son inseparables, y vamos a recibir todas esas influencias. Entonces, el primer paso de la alquimia es comprender eso, y es buscar una coherencia en nuestro modo de vida. Em, el Newton fue desarrollado por mujeres. Esto principalmente se atribuye a estas tres mujeres el desarrollo del Newton, de la alquimia femenina, que sería He Xiangku, que es una de las inmortales, una de las ocho inmortales, es la única mujer inmortal, y se dice que Liu Tongping, a través, ahí sí, probablemente la alquimia externa, además de la interna, la acompañó en la iluminación. Después tenemos a Zhao Wenyi, que, bueno, ella tiene por aquí, tengo aquí la obra. Ella tiene una obra de integración de la alquimia femenina que se llama La canción de la fuente espiritual del Gran Tao.
Y me voy a enfocar más en Sumpuer, porque es la tradición que yo sigo. Entonces, Sumpuer, ella tiene una obra en donde tiene poemas, a manera de poemas, es una poetisa, no, sí, bueno, tiene una obra a manera de poemas y cuatro de los poemas son los pasos, son los métodos para la alquimia interna. Es ella quien describe el método de la alquimia interna. Y ella es parte de la tradición de Chonchen, que es la realidad completa, que su fundador es Chongyang, y es una de las discípulas. Hay seis maestros y una maestra, de nuevo. Es la única mujer que hay toda una historia de cómo logró entrar a la tradición. Y de estas seis maestros y Sun Puer, maestra, surgen siete tradiciones en el taoísmo, que son, esta tradición de Chen es una de las tradiciones más, de los linajes más expandidos en China. Y bueno, Sun Puer funda una que es Qingjing, ¿no? De hecho, hay un tratado hermoso que es el tratado, el Qingjing, Jing, que habla sobre la claridad y pureza. Entonces, bueno, de ahí se desprenden unas bellezas, de otra dimensión, de otras esferas. Bueno, entonces un poder es una referencia muy importante y es ella, ¿no? Quien da los pasos de la alquimia interna. Y hay muchas historias, no me voy a detener mucho en ella, pero es la tradición que yo sigo y bueno. Entonces, de verdad, para mí es importante saber de qué tradición viene una práctica, porque eso significa que lo que yo he recibido viene de un montón de generaciones y de la experiencia de practicantes anteriores. Entonces, recibimos ya algo muy refinado, ¿no? Entonces, es importante para mí saber de dónde viene lo que estamos transmitiendo. Entonces, bueno, la práctica contiene algunas similitudes entre hombres y mujer porque hay un cuerpo alquímico, ¿no? Que no tiene distinción. Pero bueno, hay unas diferencias claves que se centran en centros de energía y en el cultivo menstrual. Es una característica. Es que, por ejemplo, yo practico Tai Chi hace 30 años y entonces muchos años, pero décadas, décadas, décadas me enseñaron a practicar. Ay, no sé qué le pasa a mi cámara, perdón, que cuando me alejo se hace un zoom. Que empezaron a practicar, o nos enseñan a practicar, a empezar la práctica con el Tantien inferior, ¿no? Y en realidad en la alquimia interna se empieza a trabajar desde el centro del corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón en el pensamiento chino es es quien tiene esta fuerza, ¿no? Para empezar los movimientos de la sangre. Y la sangre es la casa del espíritu. Entonces, nuestro corazón es nuestro Shen, ¿ok? Y Shen integra la mente, integra las emociones, integra nuestra conciencia, integra nuestra memoria, integra muchos aspectos. El supremo de ellos es la conciencia, esta conciencia que se une al Tao, que puede regresar al origen. Y por esta relación que tenemos la mujer con la sangre, es, o es como se explica, ¿no? En el paradigma chino, que por esta relación que tenemos con la sangre, nuestra ciclicidad, nuestra fisiología se ve afectada por las emociones, que es parte del corazón. Y entonces la búsqueda es serenar este corazón, ¿ok? Es una de las búsquedas, mantener este corazón sereno.
alcanzar un nivel de sabiduría, así con esta capacidad de amor, de maternar, pero de un maternar universal. ¿Ok? Entonces, se empieza la práctica, el cultivo empieza desde el centro del corazón, que es el tantien medio, ¿no? Cuando en los hombres hay una práctica que empieza por el tantien inferior. Y justo varias de las prácticas, circulaciones energéticas, vocalizaciones, se van a centrar en energéticas en esta región, van a trabajar esta región notablemente relacionada con los senos, porque además las mujeres tenemos el útero, entonces la localización, la vivencia de lo que es el tantien inferior está presente constantemente, ¿no? Porque nosotras sabemos que no nada más sentimos en la menstruación, nosotras sentimos en la ovulación, nosotras lo sentimos en las relaciones sexuales, lo sentimos cuando, lo podemos sentir cuando hay alguna cuestión estamos en algunas situaciones, se puede reflejar todo esto, algo podemos sentir en el útero. Entonces tenemos el tantien inferior, que es uno, quien nunca ha escuchado el tantien inferior, los tres tantien son centros de alquimia. Entonces tenemos el tantien inferior, el tantien medio y el superior. Entonces el tantien inferior, en donde hay esta alquimia relacionada con un aspecto que se llama la esencia, ese ya lo tenemos las mujeres muy claro, muy presente, ¿no? Entonces el cultivo empieza por el corazón, que lo que más nos afecta es esta sensibilidad que tenemos, que es un tesoro. Entonces, ¿cómo esa sensibilidad la podemos llevar a un estado sereno que también guíe nuestra vida? Y bueno, y hay prácticas de cultivo menstrual, ¿no? Entonces, para regular la menstruación, que eso por supuesto que viene como prácticas energéticas, por ejemplo, masaje de los senos ayuda a regular la menstruación, pero también ayuda eh, pero también la menstruación se va a transmutar, la sangre menstrual va a pasar por un proceso que esto va a darnos vitalidad y a partir de ahí ayudar a un desarrollo espiritual. Entonces, esas como algunas de las características, ¿no? La alquimia femenina, del cultivo interno en la mujer. Y por supuesto que se incluyen prácticas exclusivas. Entonces, se incluyen técnicas de masaje, se incluyen algunas vías energéticas, que eso es lo que siento que es a lo que es más difícil que nos enseñen. Por ejemplo, si a ustedes alguna ha hecho prácticas de alquimia interna y siguen haciendo la circulación en el tantien inferior, cuidado. O sea, cuidado en el sentido, no está mal hacerlo, siempre está bueno las circulaciones completas por Renmai y Tumai, pero las circulaciones exclusivas de la anatomía femenina están en esta región y se quedan en esta región, ¿ok? Entre el tantien medio y el tantien superior. Y, y hay esta transformación de la menstruación, es decir, esta transformación de los ciclos menstruales, pues, que son una oportunidad para un desarrollo espiritual, significa que eventualmente va a cesar la menstruación. Entonces, hay un cese de la menstruación en la alquimia interna, en sus niveles profundos y hechos. Y claro, hay técnicas de respiración uterinas también. Entonces, sí se pasa por el tantien inferior, sí hay técnicas de respiración uterinas, pero hay circulaciones que son en el tantien medio y superior. ¿Ok? Entonces, hay cuatro etapas. La primera se llama es regular el flujo menstrual, la segunda decapitar el dragón rojo, la tercera cultivar el embrión espiritual y la cuarta dar luz al ser inmortal. Entonces, todo esto es un proceso y empezamos, que solo voy a hablar hoy de esta, de regular el flujo menstrual.
Decapita el dragón rojo es cuando se empieza a transformar la sangre, se cesa la menstruación y se empieza a utilizar, a transformar esta vitalidad que tiene la sangre en una vitalidad alquímica. Y la idea es como si, imagínense como si inicialmente hubiera sí hay una distinción entre hombre y mujer porque vivimos en esta dimensión que ya pasó por una diferenciación del yin y del yang dentro de una unión. Entonces, lo que va a hacer la alquimia interna es que va a integrar un paradigma corporal en el cual la mujer se va a integrar, a envolver mutuamente con estas energías, con la naturaleza y con su propia naturaleza. Va a seguir las bases de la cosmogonía, de cosmología del yin yang, eh, y va a reconceptualizar, ¿no? De alguna manera la menstruación, el deseo y los senos como parte del cultivo. Entonces, la idea es, a lo que me refiero con esto es que reconoce una diferencia de género, pero en última instancia lo que va a hacer es trascenderla y va a buscar como el regreso a una condición indiferenciada en el cual, eh, en el cual este género espiritualmente se disuelva o se integren ambos. Es un principio muy bonito. Entonces, para esto esta es la parte de cultivar el embrión espiritual, ¿no? Entonces, vamos a cultivar un embrión espiritual que pasa también por un proceso como los 10 meses de gestación y eventualmente llega la inmortalidad. Entonces, regular el flujo menstrual significa que hay una preparación física y aquí es en donde me gustaría así como la práctica de alquimia interna necesita empezar por el cuidado de la salud, por cuidados de alimentación y de hecho se necesitan hacer ayunos dentro de la alquimia interna. De alimentos y ayunos de la mente, ¿no? También. Entonces, bueno, pasa también por cuidados de alimentación, pasa por otras prácticas. Claro, o sea, se regula energéticamente con las prácticas de alquimia, pero es importante que estén las otras prácticas para apoyar esta práctica alquímica, es a lo que me refiero. Entonces, está bien que vaya el chikun para la mujer, está bien que estén los ajustes dietéticos, está bien que tengamos hierbas al alcance. Todo esto es parte de la preparación física. Está bien que vayamos teniendo prácticas sencillas para serenar la mente, que hoy vamos a hacer una muy sencilla. Y que son parte del trabajo energético, ¿no? Y empezar a activar el centro del corazón. Entonces, el centro del corazón o el Tanti en medio se puede activar em, no solamente con circulaciones energéticas, con visualizaciones, sino también con sonidos. Y lo que quiero decir aquí es que, bueno, yo tengo mi práctica de circulaciones energéticas de la tradición de Sun Puer, pero también tengo una práctica. Ahí sí estoy hablando de mí, o sea, como que he recibido esa transmisión, pero también he recibido transmisión de otras prácticas, por ejemplo, de sonido. Entonces, hay muchas prácticas de sonido en el taoísmo. Hoy vamos a hacer una. En el taoísmo o que tienen fundamentos en las prácticas taoístas. Entonces, hay muchas prácticas sonoras para mí, lo que me va nutriendo es practicarlas, una de ellas durante mucho tiempo, ¿no? Y si aprendo otra, practicarla durante mucho tiempo, es decir, convoco a la constancia y ver cuál es la que se me va adaptando mejor, ¿no? Entonces,
Sí, yo soy una persona que sí suele tener mezclas, integraciones más bien de prácticas, pero que para mí es muy importante antes de integrarlas tener una experiencia conmigo y ver cuál es la que más me hace resonar, por ejemplo, el centro energético del corazón, o cuándo recurro a una o cuándo recurro a la otra. Y es un camino que lo digo con mucha humildad, que sigo como practicando, sigo aprendiendo, ¿no? Y es un camino de siempre, ¿no? Es un camino largo. Entonces, dentro del trabajo energético sí podemos incluir, aunque no sea de Sumpuer, podemos incluir prácticas sonoras, podemos incluir el Qigong para la mujer, podemos, y bueno, está como el trabajo de la energía de los senos, hay masajes de senos y todo este trabajo de equilibrio emocional, ¿no? Y de la energía yin, como por ejemplo la, esta capacidad de abrazar, de cuidar, de cuidado materno y que también viene hacia nosotras, ¿no? O de cuidado delicado de hermanas que también viene hacia nuestra propia hermandad, o de esta capacidad o de la intuición, del desarrollo de la intuición, de varios aspectos. ¿Ok? Entonces, bueno. Hasta aquí lo que les quería transmitir es algo muy general que les estoy hablando, pero lo que les quiero transmitir es que por eso les dije al principio, que no se quedó grabado, pero lo que había dicho al principio es que para mí ha sido como que he cuidado mucho de la transmisión de la alquimia interna porque es algo tan profundo y tan poderoso y que en lo que yo me siento como tan bebé, ¿no? En la alquimia interna, que yo suelo transmitir lo que siento que sé, que tengo algo muy fundamentado, ¿no? Como las formaciones de medicina china, como la práctica de Qigong o Tai Chi Chuan, etcétera. La alquimia interna para mí es una súper, es el trabajo más refinado, ¿no? Entonces, pero bueno, sí he decidido empezar a transmitir esto para aclarar, ¿no? Y que tengan una referencia cuando se acerque una tradición y también porque pequeños movimientos y empezarán a ver, ¿no? El primero va a ser que estamos organizando junto con algunas otras mujeres que amo, adoro, que han sido, pues nos conocimos como estudiantes, que fueron estudiantes, pero que se volvieron amigas y que tienen un trabajo hermoso. Entonces es súper poderoso. Entonces vamos a empezar, estén atentas. Yo creo que en finales de marzo, por ahí, vamos a empezar una comunidad, ¿no? De prácticas de Qigong para la mujer. Y entonces hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un movimiento de Qigong para la mujer, que es la abertura de la práctica. Hay varios sistemas de Qigong para la mujer. Uno de ellos, uno de ellos es de Liu Yafei, una gran maestra china. Otro de ellos es que no conozco, bueno, sí lo he practicado, pero nada más como de practicarlo sin tener una práctica profunda, nada más como de hacer unas clasecitas ahí del de la mujer de Jade y probablemente hay otros. Y hay uno que empezamos organizando, después me quedé yo, una de mis hermanas taoístas, Chen Fan, Loan, que fue a partir de dónde viene este chikung para la mujer que empezamos a organizar juntas. No nos inventamos ningún movimiento. Nosotros somos parte de una tradición, de un templo taoísta en China. Somos parte de una familia. Y esta tradición tiene sus propias prácticas. Y por ser un de linaje, pues se conoce muy bien cuál es el efecto de cada movimiento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue a partir del conocimiento de la fisiología femenina, energética,
de la experiencia que tenemos con las prácticas energéticas chinas y de la medicina china, lo que hicimos fue integrar movimientos. Y entonces no inventamos ninguno, solo los organizamos. Y este es el primer movimiento, en algún momento ya les hablaré más del Qigong para la mujer. Este es el primer movimiento que se llama, lo que vamos a hacer se llama dejar salir lo viejo para permitir la entrada de lo nuevo. Eso no tiene otro nombre, pero este es como lo usamos aquí por la intención, que es un movimiento que lo que vamos a hacer es que si tenemos hoy estamos con alguna emoción que nos rebasa o que nos saca de nuestro centro o que no nos permite estar en paz, la vamos a traer para dejarla ir. Entonces, vamos a tener una respiración, que ahorita la hacemos, y en la respiración en general es por la nariz, excepto una de las exhalaciones que va a ser por la boca. Cuando hagamos ese exhalar por la boca es para dejar ir. Entonces vamos a dejar ir esa emoción. Luego vamos a regresar y vamos a hacer unos sonidos. Y luego vamos a hacer una meditación. Entonces, les explico todo esto antes para que hagamos la práctica continua sin pausas. Y miren, los sonidos, en realidad, hay sonidos que, por ejemplo, están los 6 sonidos de cura, o los 5 tonos, bueno, hay muchas prácticas taoístas, o los sonidos de Chinen, el trabajo de las emociones, del doctor Pan. Bueno. Como les digo, a mí lo que me gusta es practicar mucho una de ellas, integrarlas y ver cuál es la que más me resuena. Entonces, hoy escogí uno de los sonidos de Chinen para que sientan vibrar el centro del corazón. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa, pero bueno, es una práctica eh, súper completa, muchas cosas que ver, la de los sonidos, y vamos a concluir con una meditación, con el paso uno de la meditación, que es respirar y estar presente, la presencia, ¿no? Ese gran tesoro que es el gran poder, la gran llave de todas estas prácticas. Después no voy a hablar de las circulaciones, sino solo de esto. Entonces, la idea, ahorita les respondo sus preguntas antes de la práctica. La idea es que esta semana es la última semana antes de la nueva energía de Puwon, de la energía que va a estar representada por el caballo del fuego. La energía ya está presente. La energía del caballo del fuego entró el día del inicio de la primavera, que fue el 3 de febrero en China, el 4 de febrero en el hemisferio, perdón, el 4 de febrero, sí, ya también creo que para Europa para América seguro. Entonces entró la energía, el inicio de la primavera, ¿no? Es como se marca. En el calendario gregoriano empieza en el equinoccio, en el solsticio, en el equinoccio, para nosotros empieza en el calendario chino, hay un cálculo, ¿no? Entonces generalmente es entre el 2 y el 4 de febrero. Entonces entró la primavera y ahí ya empieza a entrar la energía del caballo. Pero todavía es una época en la que sigue presente la energía de la serpiente. La energía del caballo va a venir con mucho dinamismo. Y una clave es dar un espacio para realmente asentar lo más posible los aprendizajes que tuvimos este año, muy conectados con una necesidad de regreso a nosotras mismas. Y bueno, que integremos, ¿no? Son todavía momentos de integrar todo esto para que en todo este dinamismo que va a tener el caballo no nos caigamos de este caballo, sino que podamos
como cabalgar suavemente, ¿no? En otro momento podemos ver, yo no soy experta en la astrología china, sé poquito, como siempre me voy informando así, pero bueno, hay personas que tienen un conocimiento mucho más vasto, pueden ir buscando sobre el significado del año de caballo, pero en algún momento sí voy a compartir algo también por el Instagram sobre eso. Entonces, que esta práctica, ¿no? Espero que se quede esta semana para acompañarlas un poco como una breve guía, recordatorio que puedan hacer todos los días hasta el 17 de febrero y que se den un momentito para ustedes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a parar la grabación después de las preguntas, ¿ok? Para hacer una nueva grabación en donde solo tengan la práctica y no tengan que ver todo, adelantar, ¿ok? Vamos a las preguntas, que aquí había algunas preguntas. Me gustaría saber si hay una contraindicación en caso de embarazo. Tengo 7 meses. Bueno, ¿cómo te llamas? Nicole. El primer movimiento de Qigong, lo que puedes hacer, ¿qué es lo que pasa? En el embarazo, eh, uno de los cuidados es que no se nos obstruyan estas arterias, ¿no? Las arterias en la región de la ingle. Entonces, en el primer movimiento, primero, nosotros la vamos a hacer en general de pies juntos. Quien tenga dificultad puede hacerlo en el equilibrio, puede hacerlo de pies separados o en tu caso, Nicole, puedes hacerlo también de pies separados. Entonces, pies separados se va a significar a la abertura de los hombros. La otra es que cuando bajemos, lo que podemos hacer es que en lugar de bajar, me voy a tener que alejar mucho a ver si... Ay, cada vez que me alejo se acerca. En lugar de bajar, puedes hacer el movimiento que vamos a hacer de flexionar, tú lo puedes hacer solo de pierna en esta posición, solo con la intención de dejar ir. ¿Ok? Entonces, cuando dejemos ir, no necesitas flexionarte. Los sonidos está bien. Lo del corazón, de hecho, qué bueno que te traiga serenidad a partir del séptimo mes. Algo que pasa, bueno, es que conforme va avanzando la gestación, pues el bebé va necesitando cada vez más energía, más sangre, va habiendo un consumo mayor de energía y de sangre. Entonces, y también empezamos a ver, pues ya se acerca la fecha, entonces empieza a haber un poquito más de nerviosismo. Entonces, los sonidos del corazón van a estar bien también como para activar la energía del corazón con todo lo que significa en términos de su relación con la sangre, las emociones y este momento tan amoroso, ¿no? Entonces, el sonido, que es la segunda práctica, la puedes hacer y la respiración también, ¿ok? Está segura por ahí. Jimé se tuvo que ir. Luz, además de la pregunta de esta práctica en el embarazo, uno, la consulta del cese de la menstruación por la menopausia. Luz, ¿me puedes repetir tu pregunta, porfa? Que no sé si la entendí bien. ¿Estás por ahí, Luz? ¿Luz Rojas? Es que se habla en un punto del cese de la menstruación por la alquimia. Ah, espera. Es que se habla en un Es que se habla en un punto del cese de la menstruación por la alquimia. Sí, a ver si te entendí la pregunta, Luz. Hay un momento en la alquimia en la que hay un cese de la menstruación, porque la sangre menstrual contiene esencia, es decir, nuestra energía vital, la base de nuestra vitalidad.
Entonces, cuando se forma la sangre menstrual en el pensamiento chino, eh, hay una esencia femenina, ¿no? Que se une a la sangre y eso quiere decir que esta esencia femenina tiene que ver con nuestro modelo de vida. Es que es todo un tema, pero bueno, voy a decir que cada una de nosotras tiene un modelo de vida, es decir, gracias a este modelo de vida yo renuevo la vida en mí de una manera única. Por una parte tiene este componente físico, es decir, es lo que va renovando todas mis células y lo que va a dar posibilidad a que yo, o sea, las células en mí y mi cuerpo, pero también mi espíritu. Esta renovación de mi cuerpo va acompañada de una renovación del espíritu, de otros aspectos más sutiles. Y también va a ser quien va a darnos la posibilidad de gestar una nueva vida, de una manera corporal y también espiritual. Entonces, bueno, esta esencia es la que se va a transformar como tiene este gran poder de dar origen a una vida, de renovar la vida en mí y de dar origen a nueva vida, pues lo que se hace es conservarla y hacer un proceso energético, que son las circulaciones, para que ésta se transforme en espíritu, se refine en energía, en realidad primero, y después de la energía en espíritu. Entonces, el cese de la menstruación es una consecuencia dentro de las prácticas alquímicas, es una consecuencia de todo el trabajo que se está haciendo energético. Ahora, en la menopausia este cese de la menstruación en la menopausia, lo digo porque por ahí me habías mencionado lo de la menopausia, es un declive natural y bastante benéfico. Y de hecho, es lo que ayuda a que podamos seguir teniendo un camino de realización y un cuidado por nosotras mismas. Todo un tema que más adelante podemos tratar. No sé si respondí por ahí, pero bueno, es que es una pregunta que podría tener podríamos hablar una sesión entera sobre esto. ¿A quién recomiendas para leer sobre astrología china? Bueno, leer, sabes que no tengo lecturas, más bien, la verdad es que yo me guío un poquito más por una amiga en Brasil quien está en portugués por Teuma y, eh, y bueno, la verdad yo me guío por ella. Cuando tengo una duda, en general le pregunto a Teuma. Y Vanessa sacó el corazoncito que la conoce. Uno de los objetivos es suspender la menstruación dice Soco. Uno de los objetivos es suspender la menstruación cuando la mujer está en la menopausia que cambia en la práctica. Cuando la mujer está en la menopausia, ¿qué cambia en la práctica? Ah, es una pregunta. Bueno, primero se dice que cuando la mujer recién cesó de menstruar, se hacen prácticas para que vuelva a menstruar. Y el masaje de senos hace mucho eso, para que vuelva a menstruar y a partir de que menstrua se hacen las circulaciones para parar de menstruar. Entonces, yo les voy a decir mi experiencia. Yo ya cesé de menstruar y con la práctica que estoy haciendo cotidiana ahora, no he vuelto a menstruar. Lo que sí siento es muy fuertemente la presencia de mi útero. Es como si tuviera la ciclicidad, lo mismo, muchas cosas que sentía cuando estaba menstruando. No me ha pasado volver a menstruar, pero sigo haciendo estas prácticas. Pero lo que cambia es eso esencialmente. Ahora, si ya pasó mucho tiempo, haces las dos circulaciones, aunque no regreses a menstruar. Entonces hay dos circulaciones que se hacen. Una que es la que se usa en general cuando todavía eres fértil o menstruas y otra cuando paras de.
Me que dice Celeste. Si no le respondo al... Es que como no las veo todas, ¿respondí Soco? Sí, ok. Eso, díganme así, si no les respondo, me avisan. Dice Celeste, me quedé con la duda si entonces hacer la respiración de la órbita microscópica no nos favorece a las mujeres o se pueden hacer ambas, la respiración del Tanti en medio. Bien. Miren, la respiración microcósmica completa, porque las dos son de la órbita las dos son órbitas microcósmicas, solo son diferentes regiones. La respiración completa, sí, no es que esté mal, porque de hecho hay movimientos en los que sucede. Por ejemplo, si hay, perdón, nada más una pausa, que Isa me hizo un comentario de la cámara que decía, dice Isa, tienes activada una función en la cámara y por eso cuando te mueves se reajusta. ¿Qué tengo que hacer, Isa? Ahí alguien más te puso, si te vas al icono de la cámara, ¿Sí? dice encuadrar automáticamente Ah, mi video. Y ahí desactiva. ah, ay, gracias. Entonces, les estaba respondiendo de la órbita. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo hago, voy a hacer un movimiento que es muy sencillo, que es trabajar entre la región del útero y la región de los senos, ¿no? Este movimiento. Entonces, este movimiento que tiene varios detalles de respiración, de postura de los dedos, del pie, de todas las articulaciones, este movimiento tiene una respiración entre tu mai y ren mai. Es decir, mientras yo hago un movimiento externo, yo hago un movimiento interno y va a venir hasta aquí por tu mai, hasta la altura del corazón y de tu mai baja por ren mai. ¿Ok? Cuando yo hago este movimiento solo por hacer bien la respiración y el movimiento corporal e incluir detalles como la contracción del perineo, todo lo que se hace con la planta de los pies, que es hacer un movimiento así con la planta de los pies, todo coordinado con la respiración, el tipo de respiración, todos los detalles de la práctica corporal generan naturalmente un movimiento por la órbita microcósmica entre el Tantien inferior y el Tantien superior. Y eso se puede llevar a varios movimientos. Entonces, si tú tienes un movimiento, lo haces bien con los detalles, dependiendo del movimiento, se va a activar la órbita. Entonces, está bien, eso pasa. Solo que en la práctica de la alquimia interna hay circulaciones y no nada más es por Tu Mai y Ren Mai, sino cómo se guían. Es decir, tú cuando te haces el masaje de los senos, ¿qué haces después con esa energía? Hay un camino, ¿ok? Y hay circulaciones y no nada más son por ahí, pasan por otras partes del cuerpo. Dale, Celeste. Entonces, si hablamos de alquimia interna, para mí hablamos de alimentarnos bien, de tener prácticas que serenan nuestra... Lo primero es respirar, alimentarnos bien, ver el entorno en el que vivimos y serenar nuestra mente, ¿no? Es como un poco, hay una frase muy hermosa que es, si quieres ver el cielo despejado de nubes, o si quieres ver el cielo despejado, ¿por qué dejas las nubes? Entonces, primero es retirar esas nubes, ¿ok? Antes de querer transformar la sangre y, o sea, todo lo que es el inicio de la alquimia interna ya es de una belleza y de un poder, ya es así un gran tesoro, ¿no? Aunque no lleguemos allá de ese refinamiento, solo con tenerlo primero, la primera etapa, ya es mucho. Entonces, a Cari, gracias, la del icono. Chicas, miren.
Voy a responder las preguntas hasta donde están y hacemos la práctica, ¿les parece? Que están súper interesantes, pero podemos dejar al final una pregunta, las más preguntas. Miriam, ay, Miriam Méndez. Hola, mi pregunta es sobre cuándo en la práctica al final ponemos nuestras manos en el tantien inferior. Entonces las mujeres deberíamos ponerlas en el tantien superior. Sí, es es que depende también de cuál es. En el taoísmo se llaman, los mudras se llaman sellos de mano, ¿ok? Entonces también depende de la tradición, se pueden hacer diferentes sellos de mano. eh, am, y el mismo sello ya te está como diciendo en dónde va a ser el cierre. A veces los puedes hacer solo con la mente. Lo importante, sí, es importante en dónde terminamos, pero además es importante en dónde empezamos y cuando terminamos, cómo terminamos. Entonces, antes de las manos, va a haber un trabajo de lo que es todo el trabajo de la saliva, que es esencia. Entonces, se hacen determinados cierres con con los dientes, con la lengua, produces la saliva alquímica y se traga, ¿no? Cuando se traga, por ejemplo, haciendo, ¿no? Y esto ya te activa el corazón, ese sonido. Y entonces una manera de al bajarla ya estar atesorando en esta región. Probablemente no tienes que poner las manos. Si tu mente está en ese lugar, ya es un cierre, ¿no? Y lo que es importantísimo es que se empiece, el trabajo alquímico se empieza por el corazón, ¿ok? Eso es eso es muy importante. Entonces, como que la postura de las manos sí es importante, por supuesto, de la misma manera o tal vez más importante que que la posición de las manos es en dónde está tu mente. ¿Ok? Y de hecho, lo que pasa es que la práctica va a estar muy centrada en esta región. Tu mente va a estar en el tantien medio. ¿Sí, Miriam? ¿Te respondí más o menos? Sí, gracias. Porque no quiero decir que está mal lo que nos han enseñado todo. No, no, no. Hay cosas que sí, que son correctas. A veces nos dicen, pongamos la mano en el tantien inferior, etcétera. Sí, lo que pasa es que la mayor parte de las prácticas energéticas se han transmitido por hombres. Y ellos, por más abertura que tenga un maestro, no tiene la experiencia del cuerpo, ¿no? Entonces, pero nosotras sí. Entonces, nosotras mismas podemos guiarnos también con la intuición, ¿sí? Ujú. Luz, es que se habla en un punto del cese de la menstruación por la alquimia. Ah, claro, ya fue la que respondí. Erika. Andrea, me quitaron el útero hace tiempo. ¿Cómo puede afectar en la práctica? Claro, o sea, la retirada del útero es todo un tema. También podríamos hablar muchísimo sobre eso. Pero vamos a hacer lo siguiente. Miren, por ejemplo, muchas veces, además, esa es otra aclaración. Yo creo que a mí lo que me mueve es, muchas cosas que me mueven es como que vayamos entendiendo las cosas un poquito más como realmente nos transmiten un poder. Entonces, por eso estoy hablando de la alquimia interna, ya estoy empezando que sí querer hablar, pero también, por ejemplo, en la medicina china se habla de la conexión del corazón y los riñones con el útero. Y se habla mucho de Pao Mai y Paulo, ¿no? El canal de conexión, las conexiones y comunicaciones del útero. Y se dibuja, ¿no? Muchas van a ver publicaciones, y yo también lo entendí así hace muchos años, que es del corazón como si hubiera un canal al útero y de los riñones al útero. Y no, eso no. O sea, saquemos esa idea. No existe tal canal, no hay ningún texto que describa esos canales. Existe una fisiología
que está integrada, es decir, existe la fisiología del vaso, la fisiología del corazón, la fisiología de los vasos extraordinarios, en fin, para quien sabe medicina china, y todo eso crea una red. Y esa es la red de comunicaciones. Comprender la fisiología es la red de comunicaciones. Entonces, solo aquí. Entonces, todas esas vías que se comunican con el útero, toda esa red de comunicaciones y conexiones, aunque te quiten el útero, existen y se van reacomodando. Solo que no tienen ese lugar de integración de este potencial de la vida, pero existen, o sea, no tienen lugar físico, corporal, perdón, pero sí energético. Entonces eso sigue porque tu útero está cercano al origen de tu vida. Entonces, las circulaciones energéticas que te comunican con el origen de tu vida, Andrea, siguen existiendo, ¿ok? Y en ese sentido no afectaría o sea, si tú tienes una práctica cotidiana, ese es quien eres ahora, ¿no? Y entonces lo importante es que entregarse a la práctica, confiar en la práctica y que las maravillas pasen por sí sola. Así, con quién eres, sin juzgar nada, con quién eres ahora en esta condición. ¿Ok? Ay, chicas, son más preguntas. La última es la de Rocío, ¿ok? Eh, Araceli, ¿cómo benefician estas prácticas a mujeres que no tienen? Ah, pues mira, Araceli, acabamos de responderlo. Y sí funcionan, sí, o sea, ayudan siempre todas estas prácticas. Sobre todo, miren, todas estas prácticas, su mayor poder es que en la constancia y cuando son profundas, nos van conectando poco a poquito con nuestra propia naturaleza, eh, con descubrir lo que es único en nosotras. Y cuando vamos descubriendo lo que es único en nosotras, podemos realizarlo. Entonces, nos benefician a todas, ¿no? ¿Ok? Y Eleonora, hola, solo esto cortito. Estoy en menopausia y justo ahora transito un cuadro de sangrado. ¿Tiene alguna contraindicación esta práctica de hoy? No, claro que no, Eleonora, no tiene ninguna contraindicación. Y ve qué pasa si la haces estos días, si la haces todos los días, aunque sea una práctica chiquita, no tiene ninguna contraindicación. Muchas gracias. Rocío, entonces, de nada. En marzo. ¿Empezarás alguna enseñanza de alquimia femenina? Bueno, ahorita te digo algo tantito, Eleonora, perdón. Miren, lo de la alquimia femenina, qué es lo que se viene este año? Bueno, la formación de la esencia de la medicina china, que va de febrero 26 hasta agosto. Después vienen otros cursos que sería las circulaciones energéticas, la teoría de canales y 6 niveles, se llama, que va a durar un año. Y después probablemente hay otro en medio que ya mejor solo lo aviso si existe. Y después viene la especialización en ginecología, en la salud de la mujer. Entonces, para el de ginecología hay que hacer todos los otros pasos, porque en general lo que había estado haciendo es empezar todo, pero son 3 años de formación, entonces mejor ya empiezo por módulos, porque si alguien se dedica al Qigong y no quiere llegar hasta ser acupunturista, pues con la esencia de la medicina china ya tiene un buen camino. Ok, y tal vez le va a interesar después el de canales, pero el primero es para quien quiere dedicarse al Feng Shui, a la astrología, al Qigong o ya practica al Feng Shui, a la medicina china, por supuesto, a prácticas taoístas. Ahí vamos a ver la esencia.
Entonces, ese es el que empieza el 26 de febrero. Les voy a pasar por aquí guárdenlo de una vez, la información y, y una de las cosas que iba a decir aquí es que quien de aquí le interese ese curso, solo por estar aquí viendo esta clase, el pronto pago era hasta enero 16, pero o sea, lo voy a dejar hasta el 14 de febrero. ¿Ok? Una semana para quien quiera hacer este curso, sumarse. Ahí está el enlace. Me pueden mandar un mensaje, ahí está mi teléfono y todo. Y después vamos a empezar unas prácticas de Qigong para la mujer con estas otras hermanas del camino. Y, y la idea es ahí empezar justamente con prácticas previas a lo que es la alquimia femenina, pero siempre que sea posible, pues voy a mencionar un poquito de la alquimia femenina. Gracias, Esther. Hermosa Esther por aquí. Así que bueno, empecemos con la práctica, ¿vale? ¿Está Vas a, bien, chicas? Cualquier vas a pregunta, cortar. dime, No sé Vivian. si vas a cortar para grabar, como pensabas. Ah, sí, gracias. Venga, entonces corto aquí y hacemos la práctica y grabo la práctica aparte.